Buenos días, tardes o noches. El día de hoy retomaremos la materia de diseño y construcción de pavimentos con el tema Método de diseño del Instituto del Asfalto de Estados Unidos, que básicamente fue el método que fue pionero en el diseño de pavimentos y en el que se basan todos los diseños posteriores, como el AASHTO, como el DISPAV del UNAM o como el IMTP. Y al final de cuentas, aunque son modificaciones, el inicio fue el método del Instituto del Asfalto. Y bueno, este método del Instituto del Asfalto en general fue diseñado en 1991 y en el 93 tuvo una actualización. En este procedimiento de diseño, la estructura de un pavimento es considerada como un sistema elástico de capas múltiples, lo que hemos estado viendo en los demás métodos igual, no ha cambiado nada. El material de cada una de las capas se caracteriza por su módulo de elasticidad, igual que nosotros el módulo de elasticidad, o tenemos tomado el módulo resiliente. Bueno, también este procedimiento es para diseño de pavimentos de asfalto, pavimentos flexibles, compuestos por combinaciones de carpeta asfáltica o la capa asfáltica, base y subbase, sin ningún tratamiento. Es decir, aquí no aplica las bases tratadas ni las subbases tratadas. La subrasante es la capa subyacente más baja, o sea que aquí se queda en la subrasante. Y esa sumida infinita, es decir, que es la que tiene la capa total, en sentido vertical de arriba hacia abajo, es decir, desde la parte superior hasta la parte de abajo. Y en dirección horizontal, las otras capas de un espesor finito se asumen infinitas hasta cierto punto en el sentido horizontal. Una continuidad o fricción total es asumida en la unión entre capas para efecto de diseño, es decir, que ya va a haber fricción entre las capas. Pero bueno, básicamente es parecido a lo que hemos visto en los otros métodos. La única diferencia es que la capa de subrasante es la capa que se toma como la capa semi-infinita y no la de terreno natural como en otros métodos. Bueno, una cosa más, en la metodología adoptada por este método, las cargas sobre la superficie del pavimento producen dos esfuerzos de tensión, que son los críticos para proyectos de diseño, y es el esfuerzo de tensión horizontal G, T sobre el lado debajo del límite de la capa elástica, y el esfuerzo de compresión vertical. O sea, tenemos el esfuerzo de tensión y compresión, o la fatiga y la deformación en la superficie de la subrasante, que eso también ya lo estamos viendo en la parte de los daños a los pavimentos, que también lo veremos después cuando hagamos el catálogo de daños de pavimento. Bueno, básicamente el método se basa en calcular, igual que todos los demás, los ejes equivalentes. Y con respecto a los ejes equivalentes y a los módulos de resiliencia o los módulos elásticos de los materiales, ustedes pueden saber un espesor mínimo de cada capa de una tablita ligeramente. Un factor también que hay que considerar es la presión de los neumáticos, que esta básicamente ya está dada por unas tablas que vienen en el mismo método de diseño. Bueno, aquí tenemos por ejemplo cálculos de ejes equivalentes y el espesor mínimo que debe tener una superficie de pavimento asfáltico construida sobre base estabilizada con emulsión asfáltica. Luego tenemos otras opciones para bases granulares sin estabilizar. El espesor que nos da es el espesor mínimo que debería tener con estos ejes equivalentes y el tipo de tránsito que manejan. Nuevamente las tablas que nosotros vamos a utilizar son como la que sigue. Esta de aquí. Ustedes sacan su módulo resiliente, que este es para una subrasante, y con respecto a los equivalentes les va a dar un espesor mínimo que debe tener la capa. El módulo resiliente dice aquí que también se puede calcular con respecto al CBR en esta ecuación. El CBR o BRS, que ya vimos cómo se saca en la prueba del mismo nombre, y también en mecánica de suelos por ahí la llevamos a ver. Bueno, básicamente todas las tablas van a ser igual. Entras con tu módulo, chocas con tus ejes equivalentes y sacas el espesor mínimo que debe tener el pavimento. Entonces, en sí el diseño no tiene muchas complicaciones. Agarrar la tabla que se refiere a cada una de las diferentes capas, usar ejes equivalentes y usar módulos. Es un método bastante sencillo. Entonces, para este método no vamos a hacer ejercicio porque básicamente es simplemente entrar en tablas. Entonces no tiene mucha ciencia. Igualmente es un método que a la hora del diseño ustedes no van a ocupar, así que es bueno verlo por historia, pero en la vida real es un método que ya no utilizamos nosotros. Actualmente el Instituto del Asfalto pues ya tiene un método
computacional, pero como ya les he comentado, en México lo que rigen son los métodos de la UNAM, del Instituto Mexicano del Transporte y el catálogo de pavimentos mexicano. Bueno, entonces, tomando esto en cuenta, pasaremos al siguiente tema, que va a ser el procedimiento de construcción y control de calidad de los pavimentos flexibles. Y bueno, para poder hablar primero de la construcción de pavimentos flexibles, tenemos que ver los manuales de diseño que son para hacer nuestras carreteras. No vamos a meter en ellos, solo que sepan que existen. Hay un manual de diseño que es en el que se basa la mayor parte de los diseños, que es el manual del 84, pero ha habido actualizaciones como la del 91 y la del 2015 que hizo hace unos años. Entonces hay manuales de diseño, los cuales van a utilizar para el proyecto geométrico. Esto solo como referencia. También tenemos todas las normas de la Secretaría. Por ejemplo, en la parte de pavimentos podemos tener varias normas, que estas van a servir para la conservación. De hecho, estas normas son para conservación, pero la vemos en la parte de conservación de pavimentos más adelante. Creo que hay un tema de mantenimiento, el 3.6. Aquí tenemos la conservación, de hecho. Los tenemos conservación rutinaria y conservación periódica, pero lo veremos más adelante. Ahora vamos a ver el procedimiento constructivo. Bueno, ya sabemos que básicamente los materiales que se pueden tener en un pavimento son las capas de filtro. Será la primera en caso de ocuparse. La capa de subyacente, subrasante, la de subbase, que por aquí no aparece, la de base y carpeta asfáltica. Una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es el personal. Todos iniciamos con el residente de obra, que es el que se va a encargar de revisar y dirigir las obras que tenga a su cargo en un tramo carretero. También vamos a tener un superintendente, que es el que se va a encargar de dirigir a varios residentes de obra, dar instrucciones y revisar que el proyecto se lleve de acuerdo a lo estipulado en el mismo. Tendremos también por ahí el puesto de sobrestante, que va a ser una persona, actualmente se le conoce como auxiliar de residente, ¿verdad? Pero en aquellas épocas por ahí del 80, 90, se les llama sobrestantes, y era el encargado de apoyar al residente de obra tanto en las labores de los trabajos de campo como en la generación de los reportes que se van a entregar a la secretaría o a la dependencia en la que se tenga que trabajar. También tenemos los bandereros, tenemos peones, tenemos choferes, tenemos operadores de maquinaria y tenemos que tener la supervisión o el supervisor, que normalmente va a ser de una dependencia. Puede ser un residente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, un residente de la Junta de Caminos, etc. Depende del que nos vaya aquí a limitar. A veces también tenemos los supervisores externos, que son parte de los que contrata la Secretaría para estar revisando. Entonces, básicamente es el personal. También los checadores, se me olvidaba. El checador va a ser una persona que se encarga de ver los viajes de material que van llegando, el material que va entrando, lo que va saliendo. Y el chofer pues va a ser el que se encargue de mover cualquier tipo de vehículo. Hablando de vehículo, como los camiones. Y el operador es el que se encarga de la maquinaria. Entonces, un chofer no mueve maquinaria, ni un operador mueve camiones. Podría hacerlo, pero sería cambiarlo de grado. Y banderero, pues ese ya está de más, ¿no? El que está de la banderera. Peón, pues el que se encarga de hacer las obras. Equipo básico para construcción de una obra. Pues primero los camiones de volteo. En cualquier obra de infraestructura que tengamos que construir, un camión volteo es indispensable. Tener un gran número de camiones de volteo va a ser necesario. Una excavadora en caso de que tengamos que abrir caja. Un bulldozer en caso de que tengamos movimiento de tierras. La petrolizadora para poder extender la liga, que va a ayudarnos a adherir la carpeta con la base, o en caso de querer impermeabilizar la base igual se usa el riego de impregnación. Tener algún cargador frontal también, porque los bancos de madera se va a ocupar. La finisher, al final de cuentas, cuando tengamos que usar la carpeta y vamos a ocupar la finisher. La motoconformadora, que por aquí no hay imagen, pero también se va a ocupar en caso de las capas granulares. Tal vez una aplanadora con vibrocompactador y un pata de cabra también se van a ocupar. Por aquí no hay fotitos, pero también son parte de, que van a ser indispensables para los trabajos. Entonces, a ver, primer paso, bueno, ya que tenemos planeado nuestro proyecto y tenemos ya nuestro proyecto hecho en el programa necesario, nuestras cartas topográficas, nuestro trazo por dónde pasar, empezamos a desplantear la parte topográfica. Ahí es donde vamos a ocupar la brigada de topografía para ver por dónde va a pasar nuestro trazo. Después de ya hacer nuestro levantamiento con el equipo necesario,
vamos a proceder al deshierve y desmonte. El deshierve no es más que quitar la capa vegetal de todo nuestro camino, donde va a pasar nuestro camino. El desmonte va a ser cuando quitas toda la materia orgánica, pero más grande, algunos arbustos, helechos o cosas así, sin meterse en la parte de los árboles y este material orgánico más grande. Ese ya va dentro de la parte del movimiento. Bueno, después de esto va a seguir el movimiento de tierras. A ver si por aquí viene alguna imagen. Ya que limpiaron todo el terreno, ya que hicieron su sala de los árboles que les estorbaban, que son su deshierve, su desmonte, sigue el movimiento de tierras con un bulldozer. Normalmente van a estar moviendo el material para quitar el exceso en caso de que haya un corte, o mover en caso de que haya que rellenar el material. También es donde puede ser que se inicien las excavaciones para pruebas de drenaje. A veces se dejan hasta el final, pero puede ser en esta parte, porque pues, después de que pongas sobre el drenaje van a poder iniciar a colocar las capas del material. Entonces hacen su movimiento de tierras, dejan al nivel topográfico el nivel de terreno natural. En este proceso deben tener su topógrafo listo para que vaya viendo que los niveles se vayan cumpliendo y ir marcando ahí todo el camino. Y después de esto pues ya va a venir la colocación de las capas. En caso de requerir una capa de filtro, que si el material fuera muy húmedo o tuviera demasiada humedad, puede requerirse y se usa la capa de filtro. Si no, pues esta capa no se va a ocupar. Entonces inicialmente arrancaríamos con la capa la capa subyacente sobre el terreno natural desplantado. Usamos una motoconformadora, que no hay foto por aquí para acabarla, pero bueno, usamos la motoconformadora, extendemos el material, usamos un vibrocompactador. Si vemos que el material de terreno natural está muy poco compacto, usamos un pata de cabra para que pueda compactar el material. Entonces plantamos nuestra subyacente, usamos moto para dar los niveles, topografía para ir viendo que los niveles se cumplan, y un compactador vibratorio para poder hacer que el material se compacte. Durante este proceso pues hay que tener el control de calidad, nuestro laboratorio también revisando que nuestra compactación sea la que nos dicta las normas de la Secretaría. Después, sobre la capa de subyacente, hay que poner la capa subrasante, que es la siguiente. La única diferencia entre tener una capa subyacente y subrasante, las calidades ya lo vimos por ahí cuando vemos las normas de la Secretaría. Entonces cambian sus calidades, hay que tener el laboratorio listo para que cheque la calidad que cumpla. Igualmente nuestra motoniveladora, nuestro compactador, y igual hasta cerrar nuestra capa ponemos el espesor que sea necesario y vemos que topografía cumpla, que el laboratorio cumpla, y listo, pasamos a la capa de subbase, que de igual manera es una capa granular. También a veces es recomendable en algunas capas que pueden ser muy finas regar con el fin de poder compactar con mayor facilidad. Al hacer un riego a placapolvo, le llaman por ahí, o un riego en la capa, puede ayudarles a compactar materiales que estén muy secos. También hay que tener cuidado de no pasarse de la cantidad de humedad, porque puede ser que terminen haciendo un material ya lodoso y ya se les haga estarcilloso. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de agua que les eches al material. Pero por lo regular son espacios abiertos en donde hay mucho sol, entonces no habrá problema. Pero sí hay que tener cuidado con eso. Y bueno, los camiones volteo van a estar trayendo el material que van a extender. El checador va a estar revisando los camiones y viendo cuántos camiones se tiran para poder después pagarle a esos camiones su material. Después de esto, pues vamos a tirar la capa de subbase. Vamos a ver si viene por acá. A ver que viene carpeta. Bueno, la capa de subbase, igual que la capa de subyacente y la capa subrasante, es una capa granular que vamos a tirar, que vamos a extender con motoniveladora. Vamos a compactar con un vibrocompactador. Igual, si es necesario, vamos a regarla para compactarla, porque es lo más común. Y igual vamos a tener con camiones volteo. O sea, todas las capas, desde la subyacente, subrasante, subbase y base, si no son bases tratadas, van a ser tendidas de esta forma. Si tenemos una base negra, la cual se usa material asfáltico, una base cementada, algún otro tipo de base, puede ser que pues eso cambie. Con una base negra, pues obviamente ya ocuparemos la finisher, que ahorita vamos a verlo en la tendido de la carpeta. Bueno, entonces para el tendido de la carpeta vamos a ocupar una finisher. Este que vemos aquí es un vibrocompactador, es el que podemos utilizar para compactar el material granular. Para extender nuestra capa de carpeta vamos a ocupar camiones volteo con la carpeta, una finisher. Se puede usar una motoniveladora, pero lo más común ahora es para los caminos usar finisher, porque es más sencilla. No quiere decir que con la motoniveladora no se pueda hacer, pero lo recomendable es la finisher porque es una forma más fácil. Tener
compactador neumático y un compactador plano o liso. Entonces el camión se postra sobre la finisher va extendiendo el material y conforme va avanzando la finisher, el compactador va a ir compactando. Después va a pasar el compactador neumático para eliminar algunos materiales gruesos que por ahí no se pueden compactar. Entonces se elimina el material grueso, llaman algo así como afinar el material, porque le quita el material grueso y queda más el material más finito ahí. Y ya con este proceso les va a quedar su carpeta completamente lista para trabajar. Entonces básicamente llegan los camiones volteos, se con la finisher, compactas con el compactador, pasas tu compactador neumático después dándole un tiempo de secado, porque ya saben que la carpeta llega alrededor de los 140, 160 grados. Entonces se tiende a, supongamos, 130 y tantos grados centígrados. Entonces el compactador neumático hay que darle un poco de tiempo a que se enfríe un poco, tal vez alrededor de los 100 grados, 90, para que pueda trabajar sin problemas. Porque a temperaturas muy bajas puede ser que no trabaje bien. Tampoco hay que dejar que se enfríe mucho, porque entonces ya no tendrá sentido pasarlo. Estaría de más. Bueno, ya que pusieron sus capas granulares mediante motornivelador y compactaciones, que por cierto hay que tomar en cuenta que en todo el proceso hay que tener laboratorio de control de calidad para revisar que cumplan las normas de la Secretaría. Hay que tener también en cuenta que puede haber una supervisión externa que igual va a estar tomando el material de laboratorio, y hay que tener a los topógrafos para estar viendo que los niveles se cumplan. Que normalmente lo más importante es cuando haces la primera capa del terreno natural o de la subyacente, porque es donde vas a dar los bombeos, y ahí te puedes nada más subir espesores y ya nada más medirlo con cinta, o sea, no tienes tanta dificultad. Pero es recomendable tener tu fotografía siempre lista. No olvidar a los bandereros, tener algunos peones apoyando a la finisher para que saquen el material grueso, para que estén rastrillando, le llaman, usar rastrillos para sacar el material, poreando también material donde se ocupe. Porear no es más que la acción de, mediante una pala, echar material granular en las partes donde digamos que faltó material porque alguna roca grande tal vez salió por ahí. Pero bueno, ya que vimos que nuestro proceso está completamente bien, nuestra carpeta ya quedó, pasamos a la parte de la pintura. Entonces usamos una máquina que se llama pintarraya. Esta pintarraya va a pasar por todo el camino marcando la línea según nos pide el proyecto, ya sea la línea amarilla del centro o las líneas blancas de orilla, dependiendo de nuestro tipo de carretera, obviamente, porque puede ser que la línea amarilla vaya en la orilla si fuera una carretera A4 de 4 carriles con cuerpos separados, o con cuerpos con un solo cuerpo. También en esta parte del final empezamos a hacer las cunetas. Las obras de drenaje les digo que hay que tratarlas al principio, porque después tendríamos que abrir y meter las obras de drenaje. A veces he visto muchas obras donde hacen eso, pero lo recomendable es tratar de hacerlas al principio antes de empezar a meter las capas. Las cunetas, sí, como son una obra de drenaje que están al final de la carpeta, así las pueden hacer aquí. Le dan su pintada, le dan sus obras de drenaje que ocupen, las que pueden hacer al final, como les decía, como las cunetas, y ya estará listo para la entrega a la secretaría. Entonces, si tienen dudas, ya saben, pueden dejar en los comentarios, y la clase de hoy de pavimentos quedaría hasta aquí. La siguiente clase ya vamos a ver un poco más de software de diseño de pavimentos que nos pide la materia, y lo que es conservación de pavimentos. Veremos ahora sí lo que vemos al principio, las normas de conservación de pavimentos.